Y bueno, así es un amanecer en los Estados Unidos. Luego me recuerdo mi primer día de ir a trabajar. Recuerdo ese día cuando iba a trabajar que iba nervioso porque era mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos. Mi primer trabajo fue en una fábrica de llaveros. Hacían destapadores para las bodas, hacían las viseras para la playa, los discos, esos discos que tiras en las playas para jugar. Ahí se hacía, era una imprenta, pero de plástico. Entonces, ese fue mi primer recuerdo cuando llegué, miré la gran fábrica. Yo nunca había trabajado en fábricas ni en nada, ya que yo apenas acababa de cumplir 18 años y pues yo me crié en los negocios de mis padres, cosa que pues es negocio familiar, pero en una fábrica, en una compañía nunca había estado, no, no nada. Entonces, mirar pues entrar a una compañía, trabajar, conocer gente. Y en ese tiempo no era mucho de hablar español. Entonces había muchos pues hablando en inglés. Yo me quedaba de a seis porque no sabía ni qué estaban diciendo. Se burlaban de mí por mi hablado porque pues venía yo hablando con mi acento salvadoreño. Se burlaban porque la mayoría eran mexicanos o eran de familias mexicanas. Era muy raro un salvadoreño, un hondureño, un guatemalteco. Era muy raro aquí bueno, yo llegué a Anaheim, California, cerca de Disneyland. Ahí fue donde yo llegué. Pero en Los Ángeles, pues sí, ahí hay más salvadoreños, más acá. Pero en la área pues que a mí me tocó, por decirlo así, ahí no habían, salvadoreños. Y recuerden también de que apenas empezaba la era del celular, porque el celular solo traían la gente que pues de media clase que podía. Yo venía de clase baja. Entonces, a pesar que tenían negocios mis padres, pero pues eso es de ellos. A mí no me tocaba más que dar gracias a Dios que tener un plato de comida. Entonces, pues para mí sí era algo grato. Para mí sí ya lo miraba yo que wow. Entonces, era muy raro, los salvadoreños eran raros. Entonces, ellos se burlaban de mí porque en el aspecto que pues nosotros los centroamericanos conocemos los trailers como furgones, un furgón. Entonces ahí en esa compañía había ese camión ahí parqueado, pero se miraba que ya tenía tiempo de no moverlo. Entonces yo cuando salí al receso, lo miré ahí y pues me di cuenta por las ruedas que estaba lleno ya de tela de araña y todo, que no lo movían por tiempo, se miraba. Entonces yo dije, puta, ese furgoncito allá, porque era como un tráiler pero chiquito. Entonces dije yo, ese furgoncito allá en El Salvador, puta, levantara bastante vaca, jalara bastantes cosas. Entonces le pregunté yo a alguien que estaba ahí, oye, le dije yo, ¿y ese furgoncito qué tiene? Y me dice, ¿el qué? Y le dije yo, ese furgoncito, ¿qué es furgoncito? Pues eso que está ahí parqueado, ese camión que está ahí. Oh, el troque, me dijo. Y dice, aquí se dice troque, o una troca, un troque, un camión. Y entonces me dice, ¿cómo se dicen allá con ustedes? Y le dije yo, no, pues sí, también igual, pero también los conocemos como un furgón, pero como este está chiquito, pues un furgoncito. Y se pega la gran cagada de risa. Este cabrón fue y le dijo a los demás, y todos llegaban y me decían, ¿cómo se llama eso? Y yo, pues todavía inocente, ¿verdad? Le decía, un furgoncito, y pues, se cagaban de la risa. Yo no entendía por qué se cagaban mucho de la risa.
Hasta que otro señor que le pregunté, entonces me dijo, no, me dijo, es que mire muchacho, me dijo, es que nosotros no lo conocemos así. Y entonces me dijo, y eso es algo nuevo para nosotros, por eso es que nos ponemos a reír. Pero usted no se agüite, dice, no se agüite. Usted sabe qué, dice, mire, como usted está recién venido, usted tiene que aprendas esta palabra, así, porque así con ese tono me lo dijo el Señor. Usted aprendas esta palabra. Chinga su madre. Para todo, chinga su madre. Que si aquel se está riendo, usted diga, chinga su madre ese güey. Si aquel se empezó a hablar mal de usted, que chingue a su madre ese güey. Y así verá que no se la lleve a pecho. Entonces, así fue que yo empecé a aprender más el dialecto mexicano, porque yo me empecé a juntar más con ellos porque eran puros mexicanos, no había casi salvadoreños. Era raro que conocías un salvadoreño. Entonces empecé pues así para que no ellos no se estuvieran así burlando de mí, riéndose de mí. Entonces yo les decía, pues empezaba a hablar como ellos. Y esto es lo que me recuerda a mí todo esto.